fui un niño normal, feliz, jugando en la calle todo el día con la pelota, eso sí. Intrépido, no me gustaba estar sentado, siempre estaba, te digo, jugando fútbol. Me dice el director de ahí, me dijo, mira, ¿sabes qué? Algunos maestros están inconformes de que tú faltes mucho y yo le dije, pero bueno, si yo hago los exámenes y los paso, sí, claro. Y tanto la escuela como mi mamá también me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿No? Porque me tuve que meter en una escuela abierta. Entonces, entre la selección, los tiburones en fuerzas básicas, ya empezaba a entrenar en primera división, pues tomé la decisión de que yo quería ser futbolista profesional. Gracias, ¿cómo están? Un gusto y un placer como siempre saludarles. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Voz Deportiva. En esta ocasión platicaremos con un deportista veracruzano que jugó fútbol, que fue campeón del fútbol mexicano, que fue seleccionado nacional y que desafortunadamente terminó su carrera muy pronto. Vamos a platicar con Hugo Chávez, futbolista veracruzano, a quien agradecemos que nos haya abierto las puertas de su casa, una casita de campo, para pasarla muy bien y platicar muy a gusto. Hugo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. No, muchas gracias a ti, Edgar. Bienvenidos. Espero que tengamos una buena charla y esta es su casa cuando guste. Muchísimas gracias, Hugo. Bueno, pues platicar primero que nada sobre tu infancia. Se trata el programa de platicar un poquito, de conocerte. Sí, conocerte más. Hay quien te conoce como futbolista y no te conoce como persona y viceversa. En fin, vamos a platicar de todo esto. Pero primero que nada, Hugo, platícanos cómo es Hugo Chávez, en dónde nace, cómo es su infancia, cómo se va involucrando en el fútbol. Soy jarocho 100%. Y bueno, fui un niño normal, feliz, jugando en la calle todo el día con la pelota, eso sí. Tratando de desarrollar las destrezas, ¿no? de un niño de mi edad. Y pues así de rebote cayó la oportunidad de formar parte de un equipo que se llamaba Pericos. Ok. Y que jugábamos ahí en el Parque España, infantil. El famoso Parque España que ha recibido a grandes niños y jugadores. En ese momento, Hugo, en el que estás ya en el fútbol, empiezas a jugar, obviamente estás en la edad de la escuela y tu proyección ya va enfocada a lo profesional, al alto rendimiento. ¿En qué momento, qué edad tenías más o menos en la que a veces, porque así se da lo profesional, hay que decidir si escuela, si deporte o si la familia te dijo sí, pero las dos cosas? Fíjate que das en el clavo, justamente porque ese es un parteaguas para la vida del jugador profesional. Ahora ya no es tan exigente como antes, porque hoy ya el jugador tiene más posibilidades de combinar las dos cosas. Sí. Antes algunos maestros estaban reacios a no permitirte ir, ¿no? Y a ausentarte un tiempo de la escuela, aunque hicieras exámenes después. Sí, claro. Entonces, bueno, yo empiezo mis viajes a selección nacional a los 14 años. Muy joven. Entonces, después llega la etapa de bachillerato, sí, que fue en Bachilleres de Veracruz. Yo empecé ahí. Ok, en el centro. Y afortunadamente, bueno, siempre fui, creo que un estudiante destacado. Estuve becado desde la secundaria hasta todo el bachillerato, bueno, parte del bachillerato que estoy aquí. Te digo parte porque una vez en esas idas y venidas de selección nacional, bueno, te tenías que poner al corriente con las libretas, sí, ¿te acuerdas? Sí, que tenías claro, que pasarlas en limpio y con buena ortografía y usabas la pluma roja, azul y negra, ¿no? Sí, sí. Y te revisaban todo y me hacían exámenes. Y afortunadamente como yo no podía bajar el promedio, tenía que estudiar bastante y siempre ponía atención a la clase. Y en ese momento me dice el director de ahí, me dijo, mira, ¿sabes qué? Algunos maestros están inconformes de que tú faltes mucho y yo le dije, pero bueno, si yo hago los exámenes y los paso, sí, claro.
Y me dijo, sí, pero te quieren reprobar. Mejor pide tus papeles. Le dije, ¿cómo? O sea, me está diciendo que por representar a mi país y por ser un estudiante destacado, becado, no puedo seguir en esta escuela, porque aparte bachilleres es una de las mejores escuelas a nivel bachillerato y que es de pública, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí fue cuando yo me di cuenta de que no iba a poder seguir en un sistema escolarizado. Y tanto la escuela como mi mamá también me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿No? Porque me tuve que meter en una escuela abierta y luego empezaron los entrenamientos más difíciles, porque ya es cuando empezaba a entrenar en primera división. Entonces, entre la selección, los tiburones en fuerzas básicas, ya empezaba a entrenar en primera división. Pues tomé la decisión de que yo quería ser futbolista profesional. Sí, claro, llega ese punto en el que hay que tomar un camino u otro, ¿verdad? Muy joven, Hugo, llegas al ambiente profesional, prácticamente selección nacional, como comentas. ¿A qué edad llegas a Tiburones y cuándo se da tu debut en Tiburones? ¿A qué edad? Porque también marcando un paréntesis, antes hubo muchos veracruzanos en Tiburones y muy jóvenes, cosa que posteriormente se complicó, pero ya es otra historia, ¿no? ¿A qué edad llegas a Tiburones y cuándo se da tu debut? Bueno, el equipo España, que comandaba Salvador Hurtado, se vuelve fuerzas básicas en el 89, creo que fue cuando llegó. Ajá, sí, para el 89-90, sí. 89-90. Me tocó todavía, sí, previo a la tiburomanía. Exacto. Entonces, Salvador Hurtado, como era un tipo que caía bien y era un obsesionado del fútbol. Fue directivo incluso de esa época en Tiburones. Exactamente. Sí. Okay. Entonces, vienen a visorear, que antes venían a visorear a los jugadores veracruzanos. Sí, claro, sí. Era de las principales canteras que había. Y nos toca Juan Manuel Álvarez. Íbamos para el Mundial de Japón en el 93. Entonces, pues bueno, ya él se sentó con nosotros en un entrenamiento, ¿no? Yo no sabía que estaba ahí, pero me dijo Salvador Hurtado. Yo siempre le preguntaba todo lo que hacíamos. Le decía yo, ¿por qué vamos a hacer fútbol si hoy es lunes? Sí. Y me dijo, tú haz fútbol y no me preguntes por qué. Y pues a mí me gustaba jugar bien, me gustaba siempre sobresalir. Y creo que hice un par de goles y ya después se sentó, nos dijo quién era. Y no nos dijo quiénes éramos los que había seleccionado, pero yo estaba seguro que iba a ser uno de ellos. Sí. Yo llegué, me acuerdo, a mi casa con mi mamá que vivía. Le dije, mami, voy a ser seleccionado nacional, voy a ir a un mundial. Mi mamá no sabía, me dijo, sí, báñate y ponte a estudiar, ponte a hacer la tarea. Entonces esa es la parte donde ya de 4 que íbamos, iba Paco Bravo en esa preselección, Andreu Corsgil y la Jaiba Castañeda. Soy el único que me quedo. Fuimos al premundial en Cuba en el 91, creo que fue, 92 fue el premundial. En el 93 fuimos al mundial, ganamos ahí el segundo lugar en Cuba y de ahí fuimos a Japón en el 93 y bueno, ya después regreso. El equipo de segunda división de Veracruz iba a ir a un torneo a Cozumel y Nino Rivas, que ahora está en Fuerzas Básicas allá en Tigres, sí, veracruzano, me invitó, también. Me dijo, oye, sé que vienes del mundial, sé que vendrás cansado, quieres tomarte vacaciones, me gustaría que me acompañaras al torneo de Cozumel. Y le dije, sí, él pensó que le iba a decir que no, yo lo que quería era jugar. Claro. Le dije, sí, claro que voy contigo. Y me dio el gafete, me acuerdo, en ese torneo. Entonces iba yo con jugadores de 20 años, 22 años. El más joven creo que yo era el más joven. ¿Tú qué edad tenías? 16 años. 16 años. Y bueno, de ahí fuimos... El Mundial en Japón fue sub-17. Sub-17, sí, claro. Bien jovencito. Entonces yo llegué ahí a ese torneo y recuerdo bien, bueno, fui ahí campeón goleador en ese torneo. Fíjate que yo jugaba de enganche con Nino Rivas. Pero en selección nacional yo jugué de lateral y jugaba de contención. Entonces me dio el gafete, somos campeones, pero en semifinales eliminamos a Chetumal. Y ese equipo, que era una segunda, la traía Aníbal Ruiz, que en paz descanse también. Entonces cuando jugamos contra ellos, pues yo hago 2 goles, me hacen un penal, doy un pase de gol y pues capitán. Entonces
destacaste en ese. Tengo la fortuna de que cuando regresamos del torneo, Aníbal Ruiz lo traen a dirigir a los Tiburones. Sí. Entonces ahí dicen, me cuentan, ¿no? Los que estaban ahí, que en ese momento dijo, bueno, aquí hay un chico que es el capitán de la selección de Veracruz, quiero que lo traigan, ¿no? No sé cómo se llama, pero quiero que lo traigan. ¿Qué edad tenías ahí? 16 años, imagínate. Y entonces ya empiezo a entrenar con el primer equipo y para el noviembre del 93 debuto. Entonces, ¿Qué edad debutaste? Con 17 años. Años. Podríamos hablar entonces que eres de los más jóvenes futbolistas que debutaron como profesionales en primera división, porque se ha hablado de jugadores de 17 años que han estado debutando recientemente. Tú podrías estar en esa lista de jóvenes de 16, 17 años que debutaron en primera división. Sin problema, yo yo cumplí en octubre 17, estaba debutando el 13 de noviembre del 93 con Tiburones. Entonces, pues imagínate, de ver a los jugadores ahí cuando salían y todo con la bandera esa enorme que salían, con el tiburón pintado, con todos los papelitos que tiraban a la cancha, que a veces ni se notaba el balón. Pues era una época de Omar Palma, de Comas, de Gambier, de Bausa, claro, exactamente, de Rocha, todos ellos, de Elías Ledesma. Entonces, de repente estar ya con ellos entrenando, pues obviamente que pues llena de orgullo a cualquier futbolista, a cualquier familiar, a cualquier papá, ¿no? Ver cumplido el sueño. Pero me costó un poco, ¿no? Adaptarme, o sea, porque después del debut no fue mi participación no fue tan seguida. Entonces, pues bueno, ese fue ahí un tema de adaptación, ¿no? Que me costó trabajo, me costó mucho trabajo. Eras muy joven, sí. Era un trabajo de irte adaptando poco a poco. Y sabes qué, ¿no? Edgar, creo que hoy que está muy en boga lo de la salud mental, pues antes no te decían nada, o sea, antes como era, ¿no? Te aventaban al ruedo y ya quieres ser torero, pues tíralo al ruedo y sale el toro y tienes que saber embestirlo. Entonces, de repente, pues yo me vi en entrevistas, en medio de jugadores que... En un contexto totalmente diferente. Exacto. Empecé a ganar un poco más de dinero, ya te ven diferente, ¿no? Porque aunque tú sientas que eres el mismo, ya la gente te nota diferente, te ve diferente. A veces no eres tú, es la gente también que te mete a ese claro, otro contexto. Entonces... esa parte de la salud mental yo la padecí, ¿no? Entonces llegó un momento en donde entré en depresión y yo no entendía por qué, o sea, porque realmente yo tenía todo, se supone, ¿no? Estaba en primera división, mis amigos eran, pues, Romano, Jorge Comas todavía, el Negro Santos, todos ellos. Entonces, pues sales como puedes, porque no te llevan a un psicólogo, no te llevaban a un psicólogo, antes no se hablaba de eso. Entonces, como podías, lo sacabas. Entonces, ese tiempo fue complicado. Y ya después llegó Tomás Boy, y ahí es donde yo empiezo a despegar, ¿no? El 97, si mal no recuerdo, ¿verdad? Que fue 96, que 96. llegaron hasta liguilla. Contra Celaya. Así es, ¿no? Una gran... Exacto. Se da un gran resultado, Hugo, con Tiburones en esa época que comentas, y se da la mudanza a Monarcas, en donde me imagino que después de Tiburones es un equipo importante porque logras algo importante para los futbolistas, un campeonato de liga con Monarcas Morelia. ¿Cómo fue esa etapa en Monarcas Morelia, que tuvo también grandes momentos, Monarcas? ¿Cómo lo viviste y cómo te siguen recibiendo en Morelia? Bueno, creo que Morelia es más conocido que aquí, en Veracruz, sí, claro, por supuesto. Sí, por supuesto. A pesar de que ya pasaron 24 años, ya va para 25, la gente te recuerda, ¿no? Y yo a veces le pregunto a la gente que va alrededor, ¿a poco sí sigo igual? 2000-2001 fue el campeonato. 2000 en invierno del 2000. Pues bueno, estábamos aquí y... Fue en Toluca, ¿verdad? En la Bombonera, en penales. En penales. Sí me acuerdo de esa final, como no, dramática. Dramática. Y nos dijeron, pues el equipo ya se vendió. Sí. Era Moisés Sada el dueño. Estaba ahí Solari. También Miguel Hernández, recuerdo. Miguel Hernández, David Hernández y Rubén Salas, portero. Y ya, pues de ahí yo llegamos en el 97. Cuando se cambia todo esto, el mote a Monarcas, sí. A Monarcas, todo el escudo, todo.
que ya no eran los Ates, desde Ya no eran los la playera cruzada, Exactamente. el Fantasma Figueroa. Exactamente. Yo todavía llegué cuando estaba el Fantasma, y me tocó jugar con el Fantasma Figueroa. Y ya, bueno, llegamos y entonces... ¿Cómo viste ese campeonato? Porque, corrígeme, fue la época de Cristante, de Cardoso, aquel equipazo del Toluca y te tocó ganarles. Sí, era un equipo de época. Fue un equipo de época, ganaron como 4 o 5 títulos, no sé cuántos. Y pues bueno, tuvimos la oportunidad de irnos con una amplia ventaja al Nemesio 10, a la Bombonera. Nada más nos fuimos con 2 de ventaja. Nada más. Sabíamos que, bueno, Cardoso era peligroso, ¿no? Totalmente. Y sí, empezando el partido de vuelta en la Bombonera, Cardoso a los 15 minutos nos tenía 2-0 en contra. Entonces, de ahí aguantamos hasta que, bueno, llegamos a los penales, ¿no? Me tocó tirar el cuarto penal. Y a la postre, bueno, salí campeón con Monarcas, te digo, el único título de liga que tiene. Entonces yo creo que para la gente, yo me pongo a platicar a veces con las personas en Morelia, me dicen, es que es inolvidable. Claro. O sea... Es el único, se volvieron ustedes un equipo histórico para ellos. Claro, paralizaron la ciudad, la paralizaron, todos estábamos viendo el partido, cuando ganaron, todo, mira, se me enchina la piel cuando te digo. O sea, la gente allá en la Bombonera, la fila de carros cuando veníamos en el camión, la gente se volcaba a los pueblitos cercanos para ver el camión pasar. En Marabatío ya no pudimos pasar, nos pararon para salir, saludar a la gente, no podíamos bajarnos porque pues era mucha gente, ¿no? Sí, ya se complicaba, ¿no? Claro, entonces llegar a Morelia fue una etapa muy, muy padre, ¿no? Muy padre por lo que significaba el haber hecho el cambio de mote, que no todo el mundo lo aceptó, ¿no? Pero el darles a ellos ese título, ahí se olvidó del mote del Ate de Morelia, ¿no? Sí, de los canarios, en fin, claro. Después llegas también a Tigres, a Puebla. Por tiempo no vamos a ahondar tanto en esos otros equipos. Creo que Tiburones fue lo relevante por tu inicio, el equipo de Monarcas por el campeonato, importante también con Tigres, por supuesto, Puebla, hablaremos de selección. Se da tu salida muy, muy rápida, ¿no? Del fútbol profesional a los 28 años, muy joven, por una lesión, una jugada que se da ahí, ¿no? En Puebla, que ya no te permite continuar. ¿Qué edad tenías? 28 años, ¿no? Sí, 28. Yo jugué un año en Tigres con el Tuca Ferretti de entrenador. Llegamos a 2 liguillas, ¿no? Sí. Y después, bueno, me venden al Puebla. Y ahí en Puebla, desafortunadamente, no tengo tanta fortuna de jugar con Mario Carrillo. Y empecé con problemas. Primero, una inyección mal aplicada, tuvieron que operar el glúteo, y después viene la lesión que me provoca Clever. Una jugada al círculo central, me parece. Al círculo central, sí, el 13 de noviembre del 2004. Recordé 13 de noviembre tu debut y 13 de noviembre tu retiro prácticamente. Bueno, en el mismo equipo, en el mismo partido. A ver, platica ese detalle. Misma fecha. O sea, yo debuté 13 de noviembre del 93, jugando para Veracruz contra Puebla. Y me retiro el 13 de noviembre del 2004 jugando para Puebla contra Veracruz. Qué coincidencias de la vida, ¿verdad? Sí, la verdad que es coincidente. O sea, yo siempre lo platico como un hecho pues raro, ¿no? Sí, muy curioso. Y muy curioso y entonces, bueno, es un dato ahí para recordar. Y sí, realmente yo no tengo un buen recuerdo de Puebla, ¿no? Porque pues realmente donde se dio mi debut como jugador profesional y como técnico fue Veracruz. Sí, y lo que marcó mi carrera y donde despunté para llegar a selección mayor fue Monarcas con el campeonato, ¿no? Claro. También debutaste, como ahorita que lo comentas, como director técnico con los Tiburones Rojos de Veracruz y nada más y nada menos que para enfrentar a América y después a Chivas. Ahorita platicamos de eso para que nos dé tiempo de hablar de selección nacional, porque estuviste en los grandes eventos, en los grandes estadios, sobre todo Inglaterra, y ante grandes jugadores. Platícanos sobre selección nacional y sobre David Beckham y todo esto que pudiste tener y vivir en selección. Bueno, primero pues el Mundial, ¿no? Sub-17. Después estuve en Sub-20 en Honduras. Ahí no pasamos al Mundial. Después estuve en la Sub-23. No fui a las Olimpiadas por un tema de lesión. Sí. Y después, bueno... ¿Qué Juegos Olímpicos eran?
Ay, no me acuerdo. Bueno, no tenemos, sí, ahorita no, ahorita me acuerdo. Sí, sí. Y ya después, bueno, viene la convocatoria de la selección mayor, ¿no? Sí, después del campeonato, después de haber ganado un Citlali al mejor lateral derecho de México. Sí. Jugador de Citlali, imagínese nada más. Pasador de goles esa temporada. Empaté con el Pony Ruiz. Imagínate nada más, el Pony que era gran asistente. Exacto. Y empatase con él, con Borghetti, hice aquella dupla inolvidable. Sí, y yo siendo lateral, bueno, empatamos en pases de gol, ¿no? O sea que corres desde la defensa hasta... Sí, y luego cobraba tiros libres. Entonces, llega la convocatoria con el profe Ojitos Mesa. Ojitos Mesa, sí. Vamos a Monterrey a jugar contra Chile, creo. Sí, sí. Fue. Y después nos vamos a una gira a Inglaterra a jugar con el de aquellos, pues David Beckham, Scholes, Gerrard, todos esos grandes jugadores, ¿no? Lampard, Owen, o sea, Husky, o sea, jugadores, pues ellos también marcaron una época ya. Claro. No, claro, o sea, enfrentaste a una generación impresionante de futbolistas internacionales. Claro, porque aparte te jugaban a un toque con una precisión quirúrgica, ¿no? Claro. Así es. Bueno, vamos a dejar un poquito el fútbol ya para ir cerrando por temas de tiempo. Te retiras joven, como platicábamos, te dedicas un poco al tema inmobiliario, ¿no? Después de jugar, de obviamente ir haciendo ahorritos y el trabajo que cuesta, pero en la parte académica por ahí nos das la sorpresa de que te dedicas a temas de chef, al arte culinario. ¿Qué te gusta cocinar? ¿Por qué te integraste a esta parte de la gastronomía? ¿Estudiaste gastronomía? Bueno, mira, mi mamá siempre me enseñó a cocinar. Ella me decía que tenía que ser un hombre independiente, ¿no? Que no dependiera de una mujer para que me hiciera de comer, o de planchar, o de lavar, o de cosas así, ¿no? Del hogar. Y de ahí me nace el gusto. Me gusta... Mariscos, carnes. Ayer, te digo, hice una mariscada aquí para ver el partido, ¿no? Con unos amigos. Pero trato de... Me gustan mucho las carnes asadas, me encantan las carnes asadas. Sí, pero por ejemplo, la paella me gusta, ¿no? Me gusta la barbacoa, me gusta, la cochinita pibil me gusta. Perfecto, vamos bien. Entonces, bueno, la discada me gusta, ¿no? Sí, muy bien. Y más que nada, fíjate que, de hecho, algunos amigos que me ven me dicen, entras como en trance cuando cocinas, porque es que es un acuerdo, arte. sí, es un arte, y aparte me acuerdo mucho de mi mamá cuando cocino, ¿no? Entonces, esa parte es bonita porque yo disfruto mucho, por eso. ¿Disfrutas cocinar? A mí también me gusta cocinar, tengo la sazón de López. Bueno, para que veas. Y vamos a hacer una cita para te voy a invitar poder a mi cocinar, cocina para que la vamos a estrenar con, Ok. con una buena, Perfecto, usted una le está buena receta, invitado, ¿verdad? Sí, Perfecto. una buena receta. Hugo, bueno, pues el tiempo, la verdad, nos gana. Hay mucho que platicar. Era una charla muy rápida. Esperemos tener otra nueva oportunidad. Te agradezco muchísimo que nos hayas abierto las puertas de tu casa, que nos digas que próximamente nos vas a cocinar y nos vas a invitar. También le haremos ella la cocinada. Muchísimas gracias. Claro que sí. No, muchas gracias, Edgar. Saludos a todos. Es un honor y bueno, las puertas de mi casa siempre estarán abiertas para los amigos. Muchísimas gracias, igualmente. Él es Hugo Chávez, futbolista profesional. También le encanta la cocina, como ya saben. Nos vemos en una próxima Voz Deportiva.